Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para este canal. El día de hoy les traigo la comparación anime y novela del capítulo número 11 del spin-off de Megumin de la franquicia de Konosuba, así que sin nada más que decir, comencemos. La escena inicial es original del anime, y esta está hecha para dar un poco de contexto a la relación que hay entre Komeko y Hoss, ya que el anime cortó muchas escenas de los interludios del volumen 1 del spin-off de la novela. En dichos interludios se relata cómo Komeko y Hoss se conocen y cómo van haciéndose más y más unidos de a poco, al punto de que tienen una despedida muy conmovedora, donde Komeko le promete que en algún futuro se hará una maga muy fuerte e invocará a Hoss para así convertirlo en su familiar. Si quieres saber más de cómo se desarrolla esta amistad, puedes ver los primeros videos que hice comparando el anime y la novela de este spin-off, así que te dejaré la lista de reproducción con todos los videos en la descripción y en la pestaña de información. Pasando a la aventura de Megumin y Junjun, ambas se reunieron a primera hora para aprovechar que no habría nadie en el gremio y revisar las misiones disponibles con calma. Megumin había dejado a Chomosuke en el hotel para evitar poner a la gata en peligro por si llegasen a toparse con alguna misión peligrosa, aunque Junjun quería elegir la misión más sencilla, la cual era cazar sapos gigantes. Pero Megumin le dijo de que al ser dos magas deberían escoger una misión que favoreciera el poder defensivo de ambas, por lo que Megumin propuso ir al bosque, pero Junjun le recordó sobre la advertencia del avistamiento de un demonio en el bosque. Megumin le contestó que reclamar la recompensa de ese demonio era su plan desde un principio, pero por ser el primer día que hacían equipo harían la misión de los sapos. Y, al pasar por la entrada de la ciudad, el guardia reconoció a Megumin y la saludó diciéndole de que era un alivio que ya tuviera una compañera, ya que así podía ir a lanzar su magia más lejos y tener quien la trajera de regreso. Y una vez que Junjun mandó al lobby algunos sapos con magia de fuego y que a Megumin le diera hambre el olor de la carne chamuscada, Megumin propuso ir al bosque. Pero Junjun estaba preocupada ya que sentía que era muy pronto para eso y que con el nivel de ambas seguramente se toparían con el demonio. Pero Megumin argumentó que el poder de ambas se desperdiciaba cazando sapos y que su explosión incluso había eliminado a Arnes, la cual era un demonio superior, así que si se encontraban con el demonio del bosque seguramente podrían derrotarlo fácilmente. Pero aún Junjun estaba insegura sobre el asunto, pero al final Megumin la convenció diciéndole de que si lograban derrotar al demonio serían famosas en la ciudad y muchos quisieran que se unieran a sus equipos. Por cierto, esta escena de Aqua y Kazuma ocurre más adelante. En cuanto a lo que pasó en el bosque, resulta de que Megumin le dijo a Junjun de que la última vez que entró al bosque fue emboscada por slime y ardillas voladoras. Y mientras conversaban, de los arbustos salió un conejo blanco con un cuerno sobre su cabeza. Su nombre era Conejo de un Golpe. La razón de esto es porque suele embestir a sus presas con tanta fuerza que las manda al lobby, sin mencionar que usando el cuerno de su cabeza hacen más daño al embestir. Resulta que Junjun cayó rendida ante la ternura de tan aberrante ser. Pero Megumin recordó que ese conejo era un monstruo, el cual el gremio le había advertido que tuvieran cuidado con él, por lo que Megumin se disponía a eliminarlo, pero Junjun no quería, y le suplicó a Megumin que no le hiciera nada. Incluso el conejito le puso ojitos tiernos a Megumin, y estaba a punto de caer en sus encantos cuando los arbustos se volvieron a mover, y al acercarse a revisar, vieron el cadáver de un gran lobo gris siendo devorada por una manada de conejos de un golpe. Este lobo presentaba un gran agujero en su cuerpo. Este agujero fue la herida fatal que le provocó el cuerno de alguno de los conejos. La impresión de la escena hizo que ambas elevaran la voz, y en ese instante todos los conejos las voltearon a ver. El conejo de antes se acercaba lentamente al acecho, y de la nada, Megumin vio algo blanco que salió disparado sobre su cabeza, y un ruido detrás de ella, y al darse la vuelta, vio como un conejo tenía en su cuerno clavado el sombrero de Megumin y un árbol. Megumin se acercó al árbol y le rompió el cuello al conejo que intentaba zafarse del árbol y recuperó su sombrero. Y en ese momento ambas procedieron a correr. Una vez que escaparon de los conejos, ambas descansaban sobre un tronco. Megumin estaba al borde de las lágrimas por el agujero que le habían hecho en el sombrero, mientras decía que ahora tenía que pedir prestada una aguja e hilo del hotel para coserlo. Por otro lado, Junjun estaba en shock, ya que aún no se creía que unos animalitos tan lindos fueran tan temibles. Además, ella había gastado mucho maná para defenderse de ellos, por lo que también estaba pálida y cansada. Luego de eso, Junjun convenció a Megumin de regresar a las planicies a cazar monstruos débiles, pero tomaron desvíos para no toparse con los conejos y mientras caminaban, Junjun comentó que por haber derrotado a tantos conejos, había subido de nivel. A Megumin le molestó y le dijo de que a partir de mañana solo cazarían monstruos débiles en las planicies, y esto hizo que Junjun la tomara por los hombros y la agitara. En ese momento, vio que algo se acercaba por los aires y luego se sintió un ligero temblor, y cuando se disponían a investigar, escucharon que una estampida de monstruos se acercaba.
pero luego el bosque quedó en silencio. Pero de entre los arbustos apareció la manada de conejos de un golpe de antes, y Yun comenzó a pelear contra ellos, pero Megumin dijo de que haría explosión. Yun intentó detenerla, pero Megumin estaba decidida, y así los conejos fueron eliminados. Pero tanto Megumin como Yun quedaron inconscientes por un largo rato. En la novela no se especifica cuánto tiempo, solo se dice que fue el tiempo suficiente para que Megumin recargara el maná suficiente para poder moverse. Las palabras que dice Hoss en su presentación, en concreto la parte que dice que algún día trabajará para cierta mocosa, se refiere a que antes de despedirse de Komeko, Hoss le prometió a Komeko que si en algún futuro él ya no servía a la señorita Wolbach, si ella era capaz de invocarlo, él se convertiría en su sirviente con mucho gusto. Por otro lado, Hoss mencionó que Megumin se parecía a alguien que conocía, o sea, a Komeko. Luego de escapar de Hoss y asegurarse que ningún monstruo la siguiera, ambas colapsaron en el suelo. Estaban justo en la salida del bosque. Megumin había subestimado el demonio del bosque, y aunque Arnes también era un demonio superior, la apariencia de Hoss lo hacía tan aterrador que si Megumin se lo hubiera encontrado sola, se habría orinado del miedo. Yun por otro lado tenía los ojos hinchados de tanto llorar, además estaba pálida y tartamudeaba, y una vez ambas recuperaron la compostura, Yun propuso dejarlo por hoy y descansar. A Megumin le pareció buena idea, pero primero propuso pasarse por el gremio para reclamar la recompensa por la carne de sapos que habían cazado en la mañana y de paso reportar el encuentro con Hoss. Una vez llegaron al gremio, vieron como un aventurero borracho alardeaba de haber visto a un caballo sin cabeza jalar una carroza de guerra cerca del castillo abandonado. El ambiente era el normal, al ser ya el atardecer, la mayoría de aventureros se encontraban en el gremio bebiendo y comiendo. Megumin y Yun pasaron a través de los aventureros y llegaron a recepción, donde reclamaron la recompensa para los sapos e intentaron reclamar alguna recompensa por los conejos de un golpe, pero al no haber ninguna misión para ellos, no recibieron nada. Y por último, Yun reportó el avistamiento del demonio, por lo que la recepcionista consideró prohibir la entrada al bosque a todos y les recomendó a Megumin y Yun ya no entrar al bosque. Por otro lado, el asesino de novatos al que se refieren, o matanovatos, es un monstruo que debió salir en la primera temporada de Konosuba, esto en la historia que no se adaptó cuando Kazuma conoce al delincuente 2. Y en cuanto a las características de ese monstruo, es un felino de gran tamaño con pelaje negro y dientes de sable. Posee mucha inteligencia e incluso suele buscar grupos de goblins para esperar a que aventureros novatos lleguen a eliminarlos y así emboscarlos, de ahí su nombre. Cuando Yun y Megumin van camino al hotel, se encuentran con Kazuma y Aqua saliendo de su trabajo de albañiles. Por alguna razón, a Megumin le tranquilizaba ver cómo ellos dos convivían. Kazuma por su parte se quejaba del trabajo mientras que Aqua parecía gustarle, y solo quería cenar y tomar una cerveza bien fría. Pero Kazuma le preguntaba si era legal que él tomara una. Aqua le recomendó tomar un Neroi en ese caso, y cuando Kazuma le preguntó qué era eso, Aqua en lugar de contestar empezó a correr, emocionada, pero se tropezó y cayó, por lo que Megumin decidió dejar de ver e irse. Una vez que Megumin y Yun regresaron al hotel, Megumin pensaba sobre lo que había dicho el demonio, que el rostro de Megumin le parecía familiar y que buscaba a una bestia de pelaje negro. Megumin reflexionaba sobre si hubiera sido buena idea escuchar lo que el demonio tenía que decir antes de salir corriendo, y mientras pensaba eso, Megumin abrió la puerta de su cuarto y se encontró a Chomozuki inmóvil en el suelo, por lo que Megumin corrió hacia el cuarto de Yun para que la ayudara. Al parecer Megumin había olvidado dejarle agua y comida a la gata, por lo que la pobre ya estaba en las últimas. Y así termina el capítulo 2 de este volumen, y en esta ocasión tenemos un interludio de Yun. Ella, como de costumbre, estaba sentada en una mesa en el gremio, mientras veía como Mitsurugi, junto a las dos chicas que siempre lo acompañan, estaba buscando integrantes para su grupo. Un aventurero le recomendó buscar a un tal Rein Shelka, un noble prodigioso con la lanza y experto en dragones. Además fue nombrado caballero muy joven en su tierra natal, aunque los rumores dicen que actualmente vive en Axel, por lo que el aventurero les recomendó buscar a alguien de ojos azules, rubio y de buenos modales. Lo de rubio y ojos azules es porque son características que suelen poseer los nobles. Mitsurugi no se creyó la información, ya que ese tal Rein parecía muy hábil para vivir en la ciudad de novatos. Además, él lo que quería era un mago o un sacerdote. En ese momento, Yun pensó que en lugar de esperar a que llegara alguien a buscar ser su amigo, ella tenía que buscar, por lo que intentó acercarse a Mitsurugi, pero las dos chicas que estaban con él le lanzaron miradas asesinas y Yun se dio media vuelta y se fue a sentar. Y mientras se sentía deprimida, llegó una sacerdotisa del culto de Axis a calmarla. Yun sabía de que no debía confiar en los creyentes de Axis, pero Yun simplemente se desahogó con ella. Y la respuesta de la sacerdotisa fue darle un formulario de inscripción al culto, diciéndole de que en el culto encontraría muchos amigos, y Yun con la esperanza de hacer amigos, dijo que aceptaría entrar al culto.
La respuesta fue tan repentina que hasta la sacerdotisa sorprendió. Desde que Megumin y Junjun habían reportado el encuentro con Hoss hasta esta escena, había pasado ya una semana. A los aventureros se les había prohibido entrar al bosque, por lo que los ingresos de todos se vieron afectados. Debido a esto, el gremio recibía constantemente solicitudes de permisos especiales para cazar en el bosque, y debido a la presión, el gremio decidió darle caza al demonio de una vez por todas, en una gran expedición. Por otro lado, aunque en el anime no lo parezca, en la novela se dice de que Whis estaba muy deprimida por donar tantas pociones de su tienda. Cortaron la escena de cómo Junjun y Megumin se toparon con el grupo de Rex. Resulta que Megumin se sentía segura en el gremio porque le había dicho a Junjun que había dos grupos famosos en la expedición. Uno era el grupo de Mitsurugi y el otro era el grupo de un chico llamado Rex, el cual tenía una gran espada y una cicatriz en la nariz. Este chico se les acercó a Junjun y Megumin para decirles de que dejaran la expedición, ya que era un trabajo para los grandes y no para un par de niñas. Sin embargo, la compañera de Rex le dijo a él que ambas eran demonios carmesís, por lo que seguramente eran más fuertes que él. Rex no se creía eso, pero todos en el grupo estaban en contra de Rex. Uno de ellos le dijo de que los magos carmesí son la liga entre los magos, ya que podían usar magia avanzada. Pero Megumin dijo de que ambas no podían usar esa magia, y en ese momento Rex empezó a mirar a su grupo con superioridad. Entonces Megumin fingió hacer su encantamiento mientras Rex se marchaba de manera triunfante, pero Junjun la sujetó por detrás. Megumin le dijo de que no iba a hacerlo en serio y que dejara de restregarle los pechos en la espalda, que la estaba poniendo de malas, y que si no la soltaba se los agarraría y apretaría hasta que se le encogieran. Ahora, en cuanto a la expedición, Megumin y Junjun caminaban hasta atrás. Junjun sollozaba mientras se presionaba el pecho, y Megumin le decía que dejara de llorar y estuviera atenta. En la expedición había un total de 10 grupos y en cada uno había entre 6 a 10 integrantes. La vanguardia era liderada por Mitsurugi, mientras que la retaguardia era liderada por Rex, el cual estaba molestando a Megumin y Junjun diciéndoles de que si había peligro podían esconderse detrás de él. Megumin defendió a ambas diciéndole de que si se encontraban con alguna manada de slime, él le rogaría a Junjun por ayuda. El grupo de Rex no tenía ningún mago en ellos, era puro músculo. Rex se tomó esto como un reto, por lo que iba a proponer algo, pero antes de eso terminó sonando una alarma de ataque, y sí, eran slimes. Pero a diferencia del anime, estos eran verdes, los cuales se camuflaban entre el follaje de los árboles del bosque, y como se vio en el anime, Junjun los aniquiló. Aunque en el proceso empezó a llorar mientras decía de que los slimes le daban asco y quería regresar a su aldea. Estos acontecimientos hicieron de que Rex empezara a ser más amable con ambas, tal cual se vio en el anime. Además preguntó si Megumin podía hacer lo mismo que Junjun, pero Megumin le dijo de que ella era como una carta de triunfo, y esto hizo de que Rex empezara a molestar a Megumin diciéndole de que era una maga de solo palabrerías. Y cuando Megumin se iba a lanzar a los golpes, sonó un fuerte ruido en la vanguardia, y justo después llegó un caballero a informar de que el demonio sabía magia avanzada y le había hecho un ataque sorpresa a Mitsurugi. El demonio tenía el poder de un general del rey demonio. Esto hizo de que todos procedieran a hacer una retirada táctica, es decir, todos corriendo en un sálvese quien pueda. Llegó el atardecer y todos los integrantes de la expedición caminaban como zombies de regreso hacia el gremio. Rex estaba quejándose de lo débil que era el supuesto héroe legendario de la espada, Mitsurugi, pero tal parece que Mitsurugi había logrado cortarle una de las alas al demonio. Una vez en el gremio, alguien le preguntó a la recepcionista si ya había pedido ayuda a otras ciudades, y la recepcionista respondió que como el general del rey demonio Beldia se había mudado al castillo abandonado recientemente, las ciudades vecinas no se movilizarían hasta tener claras las intenciones de ese general. Por otro lado, cuando se mencionó el tema de la arciprestre nueva de la ciudad, un aventurero vio la posibilidad de que ella, además de luchar contra el demonio, también podría curar a Mitsurugi. En cuanto a esta escena de Kazuma y Aqua, en la novela, Aqua le tapa la boca a Kazuma para que no diga nada mientras habla con el aventurero, y una vez que este se marcha, Aqua le ordena a Kazuma recoger el dinero del suelo, pero él empieza a llorar diciéndole de que una diosa no debería hacer esos juegos sucios. Tal vez esto sea algo obvio, pero la voz que escuchó Sesta de la diosa Aqua fue de cuando Kazuma y Aqua necesitaban dinero para unirse al gremio de aventureros en los primeros capítulos de Konosuba. Por otro lado, la forma en la que Cecily fue escogida para ir a Axel se explica en el interludio final del volumen 2 y en mi video del capítulo 9. Pero resumiendo las cosas, Sesta recibió un mensaje de Aqua y aunque al principio sus discípulos no le creyeron, se propuso a elegir un voluntario, el cual al final fue Cecily quien se postuló, ya que quería volver a ver a Megumin. Por cierto, según los pensamientos de Megumin, ella juraba haber dejado su habitación bajo llave, por lo que era extraño que Cecily ya la estuviera esperando adentro. Fuera de eso, el resto de la escena es igual al anime.
La escena de Cecily y Megumin en la iglesia del culto de Eris es un poco diferente, ya que cuando Cecily le pide a Megumin hacer volar la iglesia, Megumin se niega y decide hablar con la sacerdotisa que estaba del otro lado de la puerta. La sacerdotisa le dice que se vayan y pregunta por qué muchos aventureros buscan a esa arcipreste. Y una vez Megumin le explica la situación, la sacerdotisa abre la puerta para gritarles que no había ninguna arcipreste en esa iglesia. Megumin se inclinó y se disponía a retirarse. Pero la sacerdotisa le dijo de que cerca había un orfanato, el cual tenía un evento de caridad. Tal vez la arcipreste estaría ahí alimentando a los niños. Megumin se disponía a agradecer la información, pero en ese momento Cecily rompe una ventana con una piedra y ese fue el punto de quiebre de la sacerdotisa de Eris, ya que procedió a abalanzarse sobre ambas para atacarlas. De camino al orfanato, Megumin regañaba a Cecily tal y como se vio en el anime, y debido a que ya estaba atardeciendo, los bares y cantinas se llenaban con gente que daba mala espina. Y al pasar por una taberna, Cecily sugirió entrar, diciéndole de que su intuición decía de que el arcipreste estaba dentro de ese lugar. Megumin le dijo de que era ilógico que un arcipreste devota esté en un lugar así, y Cecily replicó diciendo de que Cesta suele entrar a tabernas y bares más sospechosos que ese. Pero Megumin solo se llevó a rastras a Cecily, y una vez llegaron al orfanato, como era de esperarse, no encontraron al arcipreste, y mientras Megumin hablaba con el personal, Cecily estaba devorando la comida que era para los niños. Pero la persona con la que hablaba Megumin le dijo que habitualmente venía una chica de cabello azul agua a comer. Megumin descartó que fuera el arcipreste que todos buscaban, ya que una devota no devoraría la comida destinada a la caridad. De camino al cementerio, Cecily al quedarse llena por la comida dijo de que quería irse a dormir y sus movimientos eran muy lentos, hasta que llegaron al cementerio donde todos sabemos cómo termina eso. Y por otro lado, la razón por la que Whis estaba en el cementerio se explica brevemente en la temporada 1 de Konosuba. Sin embargo, en la novela se nos cuenta a detalle cómo es que Kazuma y Aqua conocieron a Whis en el cementerio. Pero eso es una historia para otro video. Por cierto, Cecily al final se quedó tomando cerveza toda la noche en la taberna del hotel, por lo que en la mañana siguiente se quedó dormida en la cama de Megumin. Ahora, el encuentro entre Rex y Megumin fue más agresivo en la novela, pues Rex, quien bebía desde temprano, en la mañana saludó a Megumin diciéndole de que era una maga de solo palabras, pero Megumin respondió saludando a Rex como el maestro aventurero que huyó cuando el héroe cayó. Y luego de unos intercambios de provocaciones más, Megumin propuso ir a pelear afuera, pero Junjun los detuvo, y Rex se disculpó diciendo de que estaba frustrado por no encontrar al arcipreste ayer, por lo que quiso buscar pelea para desquitarse. Y luego Rex pasó al tema principal, y era que necesitaba un mago para capturar a cierto monstruo. Megumin pidió más información, y Rex respondió de que se trataba de un asesino de novatos. En ese momento, tanto Junjun como Megumin se levantaron de la mesa y se disponían a irse. Rex dijo de que se suponía de que ellas eran la élite de los magos, por lo que no entendía por qué huían. Pero ambas explicaron de que era precisamente por eso. Ellas sabían de que el asesino de novatos es muy listo, tanto como para planear una emboscada y atacar a los más débiles del grupo. En otras palabras, los magos suelen ser el primer objetivo del monstruo. Además, suele ser muy ágil y rápido. Pero Rex les dijo de que no se preocuparan, que su grupo ya había cazado a muchos asesinos de novatos en el pasado, pero esta vez necesitaban a una maga que usara el hechizo de dormir, y de esa forma Rex las convenció. Por otro lado, la captura del asesino de novatos no fue tan fácil como lo plantea el anime. Como ya expliqué anteriormente, el asesino de novatos suele mantenerse cerca de grupos de goblins, los cuales usa de carnada por ser de los monstruos más débiles que hay, y por esto suelen ser el objetivo de los aventureros novatos. Por lo que una vez que el grupo de Rex localizó a un grupo de goblins, empezaron a atacarlos, y de un momento para otro apareció el asesino de novatos detrás de unos arbustos abalanzándose sobre Junjun. Pero uno de los aventureros del grupo de Rex lo interceptó y bloqueó, y en ese momento Junjun aprovechó para lanzar el hechizo de dormir. Y luego de que Rex le propusiera a Junjun unirse a su grupo, Rex molestó a Megumin diciéndole de que otra vez ella no hizo nada y que al final era una maga de solo palabras. Megumin se enojó tanto que hasta se le marcaban las venas en la frente. Sin embargo, Megumin tenía un mal presentimiento. Tal vez lo que el demonio buscaba no era un asesino de novatos, sino a otra criatura. Y justo en ese momento apareció Hoss. En la interacción que tienen Megumin y Junjun con Hoss en la novela se pueden leer los pensamientos que tenía Megumin en ese momento. Entre ellos decía de que solo con ver al demonio sabía de que era más fuerte que Arnes. También Megumin empezó a recitar su hechizo en silencio, pero se detuvo cuando Hoss se acercó. Megumin estaba muerta del miedo. Hoss dijo de que el olor de la señorita Wolbach era especialmente fuerte en Megumin. Esto era debido a que Chomosuke se la había subido en la mañana para despertarla. Y mientras Hoss la olfateaba, Megumin solo podía pensar en querer salir corriendo de ahí.
y una vez Ho se alejó de Megumin, ella estaba segura de que si se volvía a acercar así, lloraría. Por otro lado, Ho se explica que sus intenciones con los aventureros de Axel son cordiales y que la razón por la que atacó a Mitsurugi es porque estaba en una lista de objetivos de los demonios. Por cierto, la razón por la que Ho no quería meterse en problemas con los magos carmesí es porque estaba seguro que Komeko se lanzaría a morderlo si ella llegase a enterarse de que se metió con los de su aldea. Los pensamientos de Megumin durante la conversación que tienen Megumin y Yun de regreso a Axel fueron variados. Por un lado, Megumin sí consideraba entregar a Chomosuke, ya que al ver que el grupo de Rex, los cuales son aventureros veteranos, fueron derrotados con un solo movimiento, Megumin dudaba de que alguien en Axel pudiera hacerle frente al demonio. Esta vez era diferente al pueblo carmesí o al Canretia, nadie la salvaría, como en esas ocasiones. Por otro lado, Megumin se sorprendió que Yun, quien solía hacer siempre lo correcto, propusiera lo que propuso. Era una prueba de lo mucho que había crecido y que se empezó a dar cuenta de cómo funcionaba el mundo. Aunque aún le preocupaba que se terminara juntando con algún delincuente. Sí, claro, Yun jamás se juntaría con un delincuente. Y mientras pasaban por la puerta de Axel, Megumin vio como Aqua y Kazuma trabajaban de albañiles felizmente, y mientras apretaba el agarre de su báculo, Megumin se dijo a sí misma de que no podía escapar. Si lo hiciera, la gente que vive feliz en la ciudad se vería envuelta en los problemas. Y así finaliza el capítulo 3 de la novela, y su interludio es la continuación del interludio anterior. Luego de que Yun intentara unirse al culto de Axis, la sacerdotisa se sorprendió tanto que terminó rechazándola, por lo que ahora Yun se encontraba hablando con alguien quien decía ser su mentor. Este mentor le decía frases motivadoras como si vas muy rápido no alcanzarás tu destino, o también, en lugar de intentar resolver un problema de un solo movimiento, invierte tiempo en quitar los obstáculos del camino. Yun parecía estar tomándose en serio el discurso de su mentor, y luego el mentor dijo de que tenía la boca seca de tanto hablar, por lo que le dijo a Yun que le invitara a unas cervezas. Mientras él bebía, Yun le preguntaba cómo podía hacer amigos, y el mentor le dijo de que podía intentar emborracharse, así tal vez le resulte más fácil socializar. Pero Yun se negó diciéndole de que aún era muy joven. Entonces el mentor le dijo de que pensaría mientras tomaba otra ronda de cervezas, y al cabo de un rato el mentor yacía completamente borracho. Yun aún seguía buscando su respuesta, por lo que le volvió a preguntar. Y este contestó que ya que Yun tenía un cuerpo muy desarrollado, podría intentar vestirse de manera más sexy, así los chicos se acercarían a ella naturalmente. Y esto hizo enojar a Yun, quien torturó al mentor, y este empezó a suplicar diciéndole de que lo sentía y que él pagaría sus bebidas. Yun dijo de que eso no le importaba, que ella quería saber cómo hacer amigos. Para Yun, quien le costaba socializar, conseguir un mentor fue algo tan raro que no lo dejaría ir tan fácilmente. El mentor, abrumado por la situación, solo pudo decir que podría intentar poner un anuncio en el tablero de anuncios del gremio, que pusiera que buscaba amigos y que incluso le pagaría a quien se hiciera su amigo. Yun jaló al mentor y este empezó a llorar, pero Yun luego dijo de que lo intentaría. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya encantado. Perdón por subirlo tan a distiempo de su anime, sé que el anime ya terminó hace un par de semanas, pero tuve problemas con mi PC, así que no pude hacer nada en ese caso. Pero bueno, esperen al siguiente capítulo que será el último. Y en cuanto a este capítulo, quiero decir de que están haciendo un speedrun completo de la novela. En solo 2 capítulos abarcamos más de 100 páginas y a lo mucho quedan unas 30 por animar. Así que sin nada más que decir, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme un like. Nos vemos en la próxima. ¡Sayonara! ここは私の部屋で、そのベッドも私が寝ている。私がこの町について思い浮かべたのは